les guarde. Amén. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su gracia, su bendición y que su palabra sea en nuestros corazones para glorificarle Amén. y hacer su voluntad. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, que seas tú obrando en sus corazones. Límpianos, Señor, de todo mal, santifícanos, ayúdanos a guardar tu palabra y por ella, Señor, vivir, oh Dios, a fin de engrandecer tu nombre. Dios de los cielos, trae tu bendición a los pueblos, Señor. Trae, Señor, tu refrigerio, Señor, para que todos podamos a una sola voz exaltarte, Señor. Te pedimos que pronto, Señor, pueda pasar, Señor, esto que está, Señor, afectando tantas cosas, Señor, y podamos reunirnos nuevamente todos juntos con alegría, con bendición. Que también, Señor, muchos de nuestros hermanos que no pueden trabajar puedan entrar a sus labores, pero sobre todo aprendiendo, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos y que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, saludando a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias. La familia del hermano Marco, gracias también por estar en sintonía, juntamente con su esposa, sus hijos. Igualmente la hermana Marta, con toda su familia, que Dios les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Nuestros hermanos allá de Veracruz también pidiendo a Dios que les siga bendiciendo aquí. Amén. Que nos siguen. Gracias a todos ustedes, a todos. Gracias por la oportunidad que Dios nos da de bendecir su nombre y que a través de estos medios podemos fortalecernos en la palabra de Dios y siempre estar listos en lo que Él nos ha hablado a todos nosotros. Hermanos, cuántas cosas ir aprendiendo la palabra de Dios, como también de las cosas que han ocurrido durante la historia y que nos muestran la importancia de guardar la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, estos textos de la Escritura, sin olvidarnos, hermanos, la importancia de velar siempre y saber que nuestra ciudadanía, hermanos, no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y hermanos, de allá es donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, y ahí debe de estar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hermanos, vamos a leer un texto, como dice aquí en el libro de Primera de Pedro. Vamos a ver parte de esta palabra en la cual cada uno de nosotros caminamos y le pedimos a Dios que nos guarde, que nos bendiga, a fin de engrandecer su nombre. En Primera de Pedro 2, 11, hasta el versículo 12. Han pasado persecuciones, han pasado luchas durante el trayecto de la historia de la iglesia cristiana, pero sobre todo hay una palabra, hermanos, como vemos aquí, que es siempre mantenernos firmes y en obediencia al Señor. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran vosotros de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, pues nuestra ciudadanía no es aquí, está allá en los cielos, y tenemos que mantenernos fieles y firmes en el Señor y saber, hermanos, que hay persecuciones, que hay tribulaciones, que hay momentos de padecimiento, pero que en todo ello nuestras vidas tienen que descansar y depender siempre de Dios en todo tiempo. Hermanos, vamos a ver nuevamente parte de lo que es la misma palabra de Dios y cuántas cosas han ocurrido durante la historia, hermanos, durante los tiempos. Y muchas veces nos olvidamos de lo importante que es la palabra de Dios, hermanos, y a veces
la hacemos a un lado cuando la palabra de Dios es la única bendición y la única fortaleza en nuestras vidas, en la cual nosotros podemos aprender a guardar la palabra de Dios y que Dios siempre sea obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Han pasado tiempos muy difíciles, hermanos, pero cuando vemos la importancia de estar velando en la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Dios viene pronto, hermanos, a levantar su iglesia. Y hermanos, cuando hablamos acerca del anticristo, hermanos, de lo que Él es y de su obra, pues hermanos, hay mucho que ir aprendiendo durante el tiempo de la historia de la iglesia, lo que ha padecido, lo que ha sufrido. Y hermanos, esto nos enseña que nosotros no somos más que ovejas al matadero, como dice su palabra, que nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor. En el trayecto de lo que es la iglesia cristiana, el cristianismo, siempre ha tenido gran persecución. El cristianismo ha sido motivo, hermanos, de que muchos reyes y emperadores, hermanos, hayan pues levantadose contra el pueblo de Dios y hayan traído todo tipo de angustia y de dolor para con aquellos hermanos que aman y que amaron al Señor durante tantos momentos difíciles, y que estos reyes, emperadores, gobiernos se han levantado para destruir pues la iglesia del Señor. Pero realmente la iglesia del Señor, hermanos, como viene de arriba, hermano, la iglesia del Señor siempre se mantendrá firme ante Dios y siempre permanecerá, porque su Señor es el Dios del cielo. Y hermano, la iglesia nunca se ha doblegado, hermanos. Los seguidores del Señor Jesús que le aman y le son fieles nunca se han doblegado, hermanos, ante las situaciones difíciles, ante persecuciones y ante la misma muerte, hermano. La iglesia no se ha doblegado, hermanos, porque el Dios del cielo vive tanto en sus mentes como en sus corazones. Y hermanos, cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, hermanos, tantos tiempos, ahorita vamos a ver tantos momentos que han pasado en la historia, y quiero traer un poco de historia acerca de lo que la iglesia cristiana llegó a pensar en aquel tiempo, hermanos. Y cuando hablamos del 666 y también de esta marca, pues en aquel tiempo llegaron a pensar que los emperadores, hermanos, eran el anticristo, como parte ya de las manifestaciones que estos emperadores realizaban. Pues muchos cristianos en aquel tiempo veían a los emperadores como los anticristos, pero realmente pues fueron momentos difíciles para ellos, muy difíciles. Pero hermanos, los emperadores simplemente de aquel tiempo y todos aquellos que se levantaron contra la iglesia, contra los cristianos, y en este caso pues los emperadores, a tal grado que se consideraban dioses, se consideraban prácticamente un dios, y que llegó tanta la obsesión en sus mentes, en sus corazones, que incitados también por el diablo, pues llegaron a decir que ellos eran prácticamente Dios sobre la tierra, por el dominio, el control y la majestuosidad, hermanos, de sus imperios, y llegaron a considerarse, hermanos, como Dios. Y eso pues traía un alabamiento en sus vidas, traía una manera en que ellos implantaban la manera de que ahora pues a ellos se les venerara, se les adorara, hermanos. Y cuando a ellos se les metía esto en las mentes y en los corazones de los emperadores, pues es obvio, hermanos, que era una imposición que ellos ponían en sus imperios, y ellos querían adoración, a tal grado, hermanos, que se levantaba una gran persecución sobre el pueblo cristiano. Y uno de ellos vemos que fue durante el periodo, hermanos, 200 después del Señor Jesucristo, hermanos. Hubo un emperador como muchos, hermanos. Nos acordaremos también de Nerón, hermanos, cuando también se levantó contra el cristianismo, y muy fuerte, muy duro. Y hermanos, también después de este emperador Nerón también salió un emperador, hermanos, llamado Decio. ¿Por qué esto, hermanos? Porque ellos también se levantaron en contra del cristianismo, y un emperador, hermanos, como es Decio, lo vemos
en la historia. Hermanos, el emperador Decio, durante su imperio y en Roma, hermanos, él obligó, hermanos, a realizar actos de culto, hermanos, de la religión romana, hermanos, y en los cuales se implicaba la adoración a la figura del emperador. Entre toda, hermanos, su religión y entre toda su manera de adorar, hermanos, sus dioses, este emperador, hermanos, implantó, hermanos, una adoración a su figura, una adoración hacia él y hacia todos los dioses. Y esto tenía que ser prácticamente firmado, tenía que ser por escrito y tenía que ser firmado por aquellos que aceptaban adorar, hermanos, la religión romana, hermanos, o los dioses romanos, hermanos, de aquel tiempo del emperador Decio, y también, hermanos, la figura del emperador, hermanos, donde fuera también adorada. Esto causó grande persecución para los cristianos de aquel tiempo, conocidos también, hermanos, como, hermanos, aquella persecución en la cual muchos cristianos se llegaron a meter en las catacumbas que hoy están en Roma, hermanos, durante el imperio del emperador Decio, por causa de la persecución que él desató, porque los cristianos de aquel tiempo, a la orden que él había declarado, hermanos, que se tenía que adorar al emperador, y adorar quiere decir que lo iban a reconocer como su Señor, como su Dios, y que le iban a rendir veneración solamente a él y no a otro Dios. Esto fue lo que trajo persecución a los cristianos, porque los cristianos de aquel tiempo, cuando escucharon este edicto, inmediatamente se vieron obligados a abandonar sus casas, a abandonar sus posesiones, y muchos que tenían, hermanos, una posición, hermanos, civil, una posición de altura, hermanos, de realeza, apellidos de nobleza, que habían aceptado el cristianismo en sus mentes y en sus corazones, ellos abandonaron sus tierras, sus grandes casas, sus comercios, a tal grado, hermanos, que aborrecieron sus propias vidas por amor a Cristo Jesús, hermanos. Cuando este emperador dio esta orden, hermanos, todos los cristianos se dieron cuenta que, hermanos, el edicto de este emperador era, hermanos, adorar, y si no lo adoraban, hermanos, o no lo veneraban, no se inclinaban a sus dioses y hacia él, este emperador Decio, ¿qué es lo que iba a traer? La muerte sobre todos los que no aceptaran su edicto. Vemos que es algo que las escrituras marcan. Ellos sabían las escrituras, hermanos, y se daban cuenta que solamente a quien tenía que honrar, inclinar y adorar era al Rey de Reyes, a su Salvador, hermanos, y por ese motivo ellos fueron perseguidos, y sus casas, sus lindas camas, sus lindas comidas que ellos en ese tiempo podían disfrutar antes de la persecución por causa de este emperador que se consideraba Dios y que si no lo adoraban era la muerte, hermanos. En ese tiempo escuchamos que eran los cristianos eran echados al Coliseo, hermanos, por los leones devorados, por los tigres, hermanos, y también, hermanos, eran aventados al fuego en el Coliseo o en el circo romano, hermanos, ese Coliseo que está en Roma, hermanos. Si hablara, hermanos, daría testimonio de todas las maldades que se le hizo a los cristianos. Simplemente el delito era en aquel tiempo ser cristiano, honrar al Señor Jesús, adorar al Dios de los dioses, al Dios del cielo, y no inclinarse a otro Dios. Hermanos, ese era el gran delito, el gran crimen de los cristianos, por lo cual todos ellos eran echados a los leones, a los tigres, a quemados y perseguidos, hermanos, los cristianos, a tal grado que se metían en las catacumbas. ¿Qué quiere decir con esto? Volvemos a un pasaje, hermanos, de Romanos. Ustedes pueden, no lo busquen, en Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, persecución, hambre o desnudez. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En todas estas cosas, dice, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué quiere decir, hermanos?
que nuestras vidas o la vida por ser cristiano, hermanos, corría peligro. Nosotros tenemos que pedirle a Dios fuerzas en todo tiempo, como aquellos cristianos, hermanos, para amar las cosas de arriba. Cuando hubo esta persecución, ellos, hermanos, inmediatamente dejaron sus casas, su nobleza, sus posesiones por amor a Jesucristo. Seguir a Cristo en aquel tiempo por causa de la persecución era la muerte. Y hermanos, aquellos que disfrutaban del aire libre, los cristianos, por causa de la persecución, hermanos, se metían en las catacumbas. Y hermanos, en vez de disfrutar el aire, hermanos, niños de 8 años, niños de 13 años, viejitos y de todas las edades, porque amaban al Señor, hermanos, y querían guardar sus vidas para no ser muertos, se metían en las catacumbas, hermanos, y ellos ya no disfrutaban del sol, tenían, hermanos, un aire muy húmedo, hermanos, sus cuerpos eran desgastados, no había, hermanos, la abundancia de comida, sus vidas estaban experimentando desnutrición y a veces enfermedades por causa de las catacumbas, pero ellos se gozaban, hermanos, en el momento que dentro de las catacumbas ellos glorificaban a Dios y, hermanos, cantaban y honraban la palabra de Dios. Hermanos, en medio de sus cultos que ellos hacían en las catacumbas, ellos se gozaban y se fortalecían en la palabra a tal grado que decían: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermanos, con esa palabra se fortalecían en medio de la persecución, y muchos otros pasajes, hermanos, a tal grado que decían, hermanos, en esos momentos en la palabra de Dios decían, hermanos, que era, hermanos, el Dios del cielo su amparo y su fortaleza. La palabra de Dios para ellos era una fortaleza muy grande en aquel tiempo. Hermanos, cuando vemos esto, pues nos damos cuenta de la importancia de estar viviendo para el Señor. Por eso, si Dios nos ha dado la oportunidad de tener nuestros bienes, glorifiquemos a Dios, démosle gracias. Y si un día llega a haber persecución, pues un día tenemos que dejar nuestras lindas casas, nuestras lindas camas, nuestros sagrados alimentos tan amplios y tan grandes. Si Dios permite que un día haya persecución, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor y a inclinar solamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra adoración al Rey de Reyes a costa de todo. Y tenemos que estar listos, hermanos. Volvemos a Apocalipsis 13, 15 y ahorita lo vamos a ver. Hermanos, dice así, en el 13, 15, 16 y 17. Quiero que veamos, dice, y en el 16: y así a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Dice la Escritura, y el 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Que va a existir la marca y también va a existir el nombre de la bestia o el número de su nombre, hermanos. Quiero traer este ejemplo, hermanos. Por ejemplo, cuando, hermanos, el número 666 es algo que tenemos a veces que llevar siempre, hermanos, en cuenta, porque así lo dice la Escritura. Muchas veces, hermanos, cuando se había estas persecuciones, el pueblo cristiano, hermanos, de aquel tiempo, pensaban, hermanos, que los emperadores eran los anticristos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se escribe en el antiguo hebreo César Romano, la combinación del valor de las letras dará un total de 666. César Romano, hermanos, ese nombre de César Romano, ya después se sacaba los números y daban el 666. Entonces ellos consideraban que los Césares eran los anticristos. Realmente, hermanos, todos esos emperadores y todos los que han tenido y tienen el nombre del 666, no es casualidad. Cada uno de ellos se ha levantado, hermanos, con furia contra la iglesia del Señor, contra el pueblo judío. Muchos de ellos quieren ser el anticristo, como diríamos, quieren tener esa oportunidad, entre comillas, esa dignidad, entre comillas, de parte de Satanás de ser el anticristo y llevar su nombre. Pero no es así, hermanos.
Ellos son prototipos, hermanos, o ejemplos, hermanos, de la ferocidad, hermanos, y del dolor y de la angustia, hermanos, que estos traen contra el pueblo cristiano, hermanos, y que siempre se han levantado siendo o considerándose Dios, hermanos, y también el 666 entre ellos, hermanos, para que, hermanos, ellos pudieran ser, como quien dice, dignos de ello, pero no es así, hermanos. Siempre han querido, hermanos, tener aquello para controlar y para sentirse dioses. Y, hermanos, el pueblo cristiano, cuando juntaba la palabra César romano, ese nombre, pues ya después de que sacaban la combinación les daba el 666. ¿Y qué es lo que quiere decir? Por eso los cristianos, de entre los hebreos, pensaron que los césares romanos eran anticristos. Hermanos, cuando veían a un emperador decían, ahí está el anticristo, hermanos, porque daba el número 666. Y, hermanos, efectivamente, como dice su palabra, todos estos, hermanos, se levantaban con gran furia contra el pueblo judío, contra los hebreos, pero, hermanos, todavía no es aquel anticristo que se estaba esperando o que se espera del futuro, como dice la palabra de Dios. Son ejemplos de su ambición, de su ferocidad y de, hermanos, de su gloria que actúan ellos, hermanos, en contra de la palabra de Dios y en contra del cristianismo. Dice, cuando Nerón comenzó comenzó su furiosa persecución contra los cristianos, los mártires llegaron a la conclusión de que el escribir en hebreo Nerón César también resultaba la cifra de 666. Por eso algunos cristianos en los días de Nerón estaban persuadidos de que Nerón era un 100% el anticristo, hermanos. Hermanos, ya cuando vemos esto, pues Nerón también quería adoración, como muchos césares, hermanos, querían adoración, y si no se les adoraba traía persecución. Pero como dice la Escritura, hermanos, cuando se manifieste el anticristo, él va, hermanos, a implantar, hermanos, como dice en el 7, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto va a ser mundial, hermanos. No va a ser solamente para una ciudad, no solo para México, hermanos, o para un país en especial. Cuando este anticristo se manifieste, va a traer su nombre o el número de su nombre, y va a querer que todo el imperio, todo el mundo, hermanos, lo tenga, hermanos. Y, hermanos, esta marca sea puesta tanto en la frente, hermanos, como en la mano. Los Nerones o los emperadores o los césares trajeron persecuciones terribles, hermanos. Nomás de escuchar la palabra de ser cristiano, hermanos, era un delito tan grande que implicaba en echarlos a las leones, a las hogueras, simplemente por ser cristianos. Hoy en día el ser cristiano, hermanos, tiene que ser un honor, porque llevamos a Cristo, al Dios del cielo, y a Cristo en nuestros corazones, y por Él tenemos que estar dispuestos de dar nuestras vidas y morir, incluso de dejar nuestros bienes terrenales. Si un día llega a haber persecución, saber que estos techos, la casa que tenemos que dejarla, hermanos, porque esa no nos la vamos a llevar. Sí nos va a doler, sí nos vamos a sentir tristes, pero si hay persecución y si Dios lo permite, tenemos que irnos por causa de que somos cristianos y amamos al Señor. Tenemos que dejar casa, padre, madre, hermanos, todo por seguir al Señor, hermanos. Muchos de aquel tiempo que fueron perseguidos por los césares dejaron interés, dejaron honra, dejaron grandes cantidades de dinero, grandes casas, y se metieron en las catacumbas, y muchos de ellos murieron porque su ciudadanía y su mirada no estaba en las cosas de la tierra, hermanos, sino en el Dios del cielo. El mayor galardón es Jesucristo, la mayor riqueza es Jesucristo, y como dice su palabra, tenemos que estar dispuestos a todo eso. Hay hermanas y hermanos que a veces amamos nuestras casas, amamos nuestra cobija, amamos nuestra comida en vez del Señor. Tristemente no vamos a poder avanzar. Tenemos que saber que todo eso Dios nos lo presta para vivir en la bendición y en la comodidad. Y si un día llega a suceder todo esto, hermanos, no tenemos que regresar a cuidar nuestra casa, a cuidar el alimento. Tenemos que estar dispuestos a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ellos así vivían. Y, hermanos, ser cristiano y decir, ¿eres cristiano?
inmediatamente al Coliseo, a los tigres, a los leones, o ser quemado, y que todos, hermanos, en el Coliseo le pudieran ver, hermanos, y pudieran darse cuenta lo que le pasaba a los cristianos. Por eso en aquel tiempo casi nadie quería ser cristiano, porque era la muerte. Hoy en día, hermanos, bendito sea Dios, que el evangelio se extiende y hay hermanos y hermanas y gente que se convierte para gloria y honra de su nombre. Y hermanos, ser cristiano tiene que ser hasta la muerte, queridos hermanos. Si tenemos abundancia, bien, somos cristianos, y si no tenemos abundancia, tenemos que ser cristianos, y si hay persecución, tenemos que ser cristianos, porque el Dios del cielo es el Rey de Reyes en nuestras vidas. Tenemos que pensar y valorar todo eso. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, los emperadores se levantaban, y el pueblo cristiano decía: ese es el anticristo. Todo eso, hermanos, era parte del anticristo, de su movimiento, más dicho, de lo que el diablo hacía, y hermanos, y de que lo que los anticristos hacían, que se levantaban contra todo lo que es Dios. Los anticristos, considerados en aquel tiempo como los césares, se levantaban en contra de ¿qué? De los que amaban al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ellos consideraban a Nerón que era un 100% el anticristo. Pero cuando vemos la palabra, hermanos, Nerón traía persecución solamente en su imperio y un poco a sus alrededores, hermanos, pero no establecían una marca. Ellos establecían una adoración para ellos, y si no se les adoraba, pues era una persecución. Pero no traían, hermanos, muchas veces una marca. Establecían su moneda con sus rostros, pero no una persecución, no un sello, no una marca, como dice aquí. Cuando se manifieste el anticristo, hermanos, que habla la palabra de Dios, él va a traer una marca a la frente o a la mano derecha. Si no, no se va a poder comprar. Los césares establecían sus monedas, traían persecución para aquellos que no se les adoraba. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día tenemos que cuidar la palabra de Dios. Hace tiempo atrás, cuando se manifestó el código de barras, muchas veces se llegó a decir: pues ya está la marca del anticristo, ahí está. El código de barras es esa identificación única de producto. Y así es, hoy en día todos los productos traen ese código de barras que los identifique, hermanos, a través de una lectura de un escáner, hermanos, pues ese código pues es leíble. Y hermanos, efectivamente al principio traía el 666 en las 3 líneas más largas, y pues en su tiempo que se nos daba estas enseñanzas, pues decíamos: ahí está la marca del anticristo. No sabemos cómo vaya a hacer esa marca, de qué manera, cómo la vayan a utilizar, pero sí la Escritura nos habla que va a existir una marca, una identificación única que va a estar en la frente, hermanos, o en la mano derecha de los seres humanos, en señal de ¿qué? De aceptación del imperio del anticristo, de su adoración, de su imagen y de que le pertenecen a él. Hermanos, y cuando se manifestaba aquel código de barras hace unos 30 años, 40 años, pues muchos pensábamos: pues ya está la marca. Todo eso, ¿qué es lo que nos hacía? Pensar y meditar y saber que tenemos que estar preparados, y que si un día se manifiesta esa marca por el imperio del anticristo, pues nosotros, hermanos, si Dios nos permite estar en ese tiempo, pues simplemente armarnos de valor y serle fieles al Señor en medio de todo. Hermanos, y después, hermanos, también después que se empezó a tener un conocimiento más de lo que vamos a ver ahorita, pues muchas veces cuando se manifestaba hermanos, el papado, muchas veces decían: ahí está el anticristo, esa es la bestia. Eso tampoco no es así, hermano. La Biblia nos da claridad. Hoy en día, hermanos, muchas veces hemos escuchado y debemos de tener cuidado. En Estados Unidos y en algunos lugares se está corriendo el sentido de que la marca del anticristo es la inyección que se va a dar en contra del coronavirus. ¿Saben que ya hay la cura contra el coronavirus y hay que inyectarse? Y para muchos están diciendo que esa es la marca del anticristo, del 666, y dicen: no se dejen inyectar. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Tenemos que leer y estudiar siempre la palabra de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, la importancia de velar y de cuidar la palabra de Dios. Muchos dicen: la inyección en contra del coronavirus es la marca del anticristo. Hermanos, la Biblia dice de qué manera será y cómo será, hermanos, y no es, hermanos, la vacuna del
coronavirus no es la marca del 666. Así no va a actuar, hermanos, el imperio del anticristo, hermanos. Eso no es así. Por eso la palabra de Dios nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo dice: ¿cómo será? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Hermanos, va a ser una marca visible, hermanos, totalmente bajo un imperio y bajo un dominio, hermanos, de que nadie va a poder comprar ni nadie va a poder vender. Y hoy se han suscitado muchas especulaciones como estas hoy en día, y muchos están angustiados y dicen: pues yo no me voy a dejar inyectar porque esa es la marca de la bestia, cuando eso no es lo que nos va guiando y nos va llevando la palabra de Dios. Por eso, cuando vemos la historia, en aquel tiempo pensaban que Nerón era el 100% el anticristo. Efectivamente, hermanos, él estaba en contra de todo lo que se llamaba Cristo, en toda la cuestión de que la adoración a Jesucristo. Él estaba en contra de eso, y por eso persiguió a los cristianos tanta furia y tanta ferocidad, hermanos, que para aquel tiempo llamarse cristiano y amar a Jesucristo era la muerte, hermanos, y era algo que no podían hacer muchos, porque si no eran muertos. Por eso hoy en día amar al Señor tenemos que hacerlo con libertad. No hay persecución, hermanos, bendito sea Dios, no hay ese impedimento, y ahorita podemos reunirnos con alegría y bendecir el nombre del Señor. Igualmente hasta podemos ofrendar con libertad en las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, porque a Dios le pertenecen nuestras vidas. ¿Cuántos hermanos que no se reúnen hoy en día estarán considerando la ofrenda? Hermanos, de lo poco, de lo mucho que Dios les da, qué bueno los que lo consideran, y los que no, que van a decir: qué bueno que no hay cultos, así nos ahorramos un peso más. Y para muchos, llegándole sus quincenas completos, muchos en la bendición de Dios, pero como no hay culto, hermanos, todo ese dinero que te habían propuesto en sus corazones para ofrendar, ya no lo ofrendan, se lo gastan al fin que no hay culto. Hermanos, simplemente a veces hay tanta avaricia y tanta codicia en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos olvidamos de eso. En lo personal, cuando yo no puedo reunirme, hermanos, siempre, hermanos, guardo mi ofrenda, y en el día domingo siguiente, posterior, yo la deposito, porque ya hay algo que está en mi corazón. Y si no me reuniese un mes, hermanos, eso lo pongo aparte, porque conozco de quién vienen las bendiciones y debo de honrar al Dios del cielo. Aunque yo no me reúna, sé para quién le pertenecen, hermanos. Igualmente tenemos que amar al Dios del cielo en nuestros corazones, y Dios nos enseña tanto en su palabra. Entonces, cuando vemos todo esto, debemos de cuidar los tiempos y leer la palabra de Dios, porque cuando la gente no lee la palabra de Dios, inmediatamente le entra un temor, se espanta, hermanos, y a veces habla palabras que ni siquiera comprende. Pero sí es necesario estar siempre preparados para cuando el Señor venga. Por eso algunos cristianos en los días de Nerón estaban persuadidos de que Nerón era un 100% anticristo. Pero los creyentes griegos, hermanos, también tenían tantas cosas, pero los creyentes griegos también tenían su propia matemática. Ellos escribían en griego latinianos, y así también obtenían la cifra 666. Y precisamente con este nombre de latinianos, ellos llamaban a los romanos, los consideraban como los anticristos. De esto vemos que para los cristianos primitivos, Roma o romanos, los césares, Nerón, eran la encarnación del anticristo. Para los cristianos primitivos, hermanos, Roma o romanos, césares o Nerón, hermanos, o emperadores, hermanos, para ellos eran considerados los anticristos, hermanos, por sus persecuciones, por el tiempo en que vivían, por el momento en que ellos estaban padeciendo, así los consideraban, hermanos. Vemos que han pasado tantos tiempos, hermanos, la palabra de Dios sigue fiel y sigue firme, hermanos, y efectivamente, hermanos, la palabra de Dios se cumplirá. Se levantará aquel anticristo, aquel rey, hermanos, sobre la tierra, hermanos, con un propósito, hermanos, de establecer su imperio, su marca sobre todos
los pueblos y naciones, hermanos, porque éste se levantará con todo poder de Satanás. Por eso en aquel tiempo los césares también se consideraban o eran, hermanos, llamados dioses y daban esta orden, y al que no recibiese esta orden, hermanos, era totalmente persecución, como lo sufrieron nuestros hermanos perseguidos durante el imperio de este, hermanos, emperador Decio, el cual se levantó, hermanos, contra todos los que tenían a Jesucristo en sus corazones. Usted puede ver todo esto, hermanos, en un librito, hermanos, que tiene ya muchos años, que es El mártir de los catacumbas. Ese, hermanos, está, se lo recomiendo como historia, hermanos, puede leerlo, y es la manera en que cómo sufrían los hermanos de aquel tiempo, hermanos, por causa de ser cristianos. Un niño, hermanos, ahí hablando, hermanos, la importancia de tener a Jesucristo en el corazón. Un niño de 13 años, hermanos, cuando fue sorprendido, hermanos, porque él llevaba comida a los hermanos cristianos que estaban en las catacumbas, y fue sorprendido, hermanos, fuera de las catacumbas, hermanos, fue, hermanos, encarcelado, y después le decían que renunciara por su niñez de 13 años, hermanos, que lo estaban considerando que esa edad era una edad muy corta y que se podía retractar si él aceptaba, hermanos, los edictos del emperador, si aceptaba, hermanos, al emperador, hermanos, romano como su señor, como su ayudador, como su Dios, lo iban a dejar en libertad y le iban a dar todas las posesiones económicas que él tenía antes, hermanos. Y este niño, hermanos, realmente la palabra de Dios, cuando entra, hermanos, a los corazones de niños, de jóvenes y de grandes, la palabra de Dios ahí entra para honra y gloria de su nombre. Este niño, hermanos, simplemente muestra, hermanos, y dice ahí, hermanos, que él, hermanos, prefirió, hermanos, amar a Dios del cielo antes que inclinarse y aceptar los edictos del emperador en aquel tiempo, hermanos, y decidió morir por Jesucristo, su Señor. Entonces, hermanos, eso nos enseña la importancia de que también los niños, hermanos, cuando Dios les toca y entrega sus vidas, es también para la muerte, hermanos, de servir al Dios del cielo a punto de dar sus vidas o de morir por el Señor Jesucristo. A este niño, simplemente porque no recibió, hermanos, el edicto de este emperador, hermanos, fue echado a los tigres, a los leones, hermanos, y fue muerto, pero él, hermanos, dio un testimonio de lo que llevaba. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús entre en nuestros hijos, también pueden alabar al Señor, pueden amar a Dios del cielo, porque la obra no es de nosotros, la obra viene de arriba, cuando les enseñamos el valor de amar al Señor Jesús, y que el cristianismo no es, hermanos, una aversi, que el cristianismo es una relación con Dios y que estamos dispuestos a morir por el Señor. Dios hace todo lo demás, queridos hermanos. Por eso la importancia de amar al Dios del cielo en nuestras vidas. Ahora, hermanos, más tarde veían al anticristo. Ahorita nos vamos a acordar de esto. Más tarde veíamos al anticristo, hermanos, o se veía al anticristo en la persona de Napoleón. Muchos decían, ahí está el anticristo. Momentos de persecución para la iglesia, y decían, ahí está el anticristo, porque se levanta contra todos aquellos que aman a Dios del cielo, trae persecución, y decíamos, ahí está el anticristo. Lo mismo diríamos nosotros si hay persecución contra la iglesia, contra el cristianismo tan duramente y con una furia, diríamos, ahí está el anticristo. Pero, hermanos, cuando se manifieste aquel anticristo que dice la Biblia, va a traer su marca, hermanos, para todos aquellos, hermanos, tanto en la mano como en la frente, hermanos, y no podrán comprar ni vender. En estos imperios solamente había persecución y aceptación para adorar a estos césares o emperadores o reyes. Hermanos, más tarde se veía el anticristo en la persona de Napoleón, y, hermanos, y hoy en día, no sé si ya hayan cambiado, hermanos, tanto los adventistas como los testigos de Jehová están convencidos de que el anticristo es el Papa. Muchas veces a los cristianos dicen, el anticristo es el Papa. No es así, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios. En su tiempo diríamos, hace 20 años, 30 años, 50 años, decíamos, el anticristo es el Papa. Porque está en contra de la Biblia, está en contra de las cosas de Dios, no deja que se hagan cultos, no deja que se lea la Biblia. Y diríamos, o dijimos en aquel tiempo, muchos, el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia.
Y no es así, hermanos. La Biblia nos enseña para que estemos preparados. ¿Qué es el Papa? ¿Qué es la religión católica? ¿Qué es? No es la religión del Señor Jesús. No es lo que el Señor estableció, perdón. La religión católica no viene, hermanos, de parte de Dios. Dicen, ¿por qué ellos dicen esto, hermanos, los testigos de Jehová o los adventistas? Y a lo mejor nosotros llegamos a pensar esto por algunos estudios que se van a recordar. Ellos deducen su teoría del hecho de que en la corona del Papa está escrito en latín, Vicarius Filii Dei. Eso está escrito en la corona del Papa. Frase que significa vicario del Hijo de Dios. Eso es lo que significa Vicarius Filii Dei. Y cuando se ve esto en la corona del Papa, significa que el Papa es vicario del Hijo de Dios o sustituto del Hijo de Dios. Pero sabemos quién es el sustituto, hermanos, de nuestro Señor Jesús: el Espíritu Santo. Hermanos, Él es nuestro ayudador, Él es el que está en nuestros corazones. Colocando estas letras latinas como números, Vicarius Filii Dei, hermanos, ofrecen también la misma cifra del 666. Muchas veces llegamos a ver este estudio, hermanos, Vicarius Filii Dei, y ya cuando se saca la cifra, ¿qué creen? Dice, es 666 lo que dice ahí. Entonces, llegábamos a concluir muchas veces, no, pues el Papa es el anticristo porque su número es 666. Vuelvo a decirlo, hermanos, muchos de los emperadores y de todo lo que ha marcado la historia, hermanos, han querido ser ese ser que marca la Biblia, quieren ser el anticristo, el 666, como que para ellos sería un honor serlo. Esclavos y servidores de Satanás de por sí lo son, y como que quisieran tener diríamos esa dicha de ser, hermanos, los anticristos, llenos de todo el poder del diablo para destruir y deshacer. Pero realmente, hermanos, no son ellos, simplemente son, hermanos, guiados por Satanás, y vemos todo ello, hermanos, como lo dice la Escritura, viendo de todo lo que va a ocurrir en el futuro, hermanos, cuando se manifieste el anticristo. ¿Qué es, hermanos, el papado, hermanos? Para nosotros, o para en lo personal, hermanos, creemos que el papado y la iglesia papal no son el anticristo, sino que son esa gran ramera, la cual al principio, hermanos, de su gobierno estará cabalgando sobre el anticristo, pero luego el anticristo, él la destruirá. Apocalipsis 17, 1, 6 y 16. Ahorita, hermanos, vemos también cómo es que el papado se va moviendo bajo los poderes de Satanás. Ahí no está Dios, hermanos. Por eso la importancia siempre de estar velando en la palabra de Dios. Cuando vemos la Escritura nuevamente, vemos en Apocalipsis 13 y terminamos, dice, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? ¿Qué es su gobierno? ¿Qué es su imperio? No es el Papa, hermanos, no es el anticristo. Los Césares tampoco, hermanos. Son, hermanos, ejemplos, prototipos, hermanos, de perseguidores, hombres que están en contra del cristianismo, en contra de los cristianos, hermanos, y se levantan contra la palabra de Dios, se levantan contra los que aman a Jesús y traen persecución, hermanos, de tan horrible y terrorífica sobre aquellos que aman al Señor, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice acerca de este ser, hermanos, del anticristo, cómo será. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, hermanos. Esto es, como dice la Escritura, lo que va a ocurrir, una marca, hermanos, un sello de pertenencia, hermanos, de este ser que va a poner en las vidas, en los cuerpos de estas personas, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre y su número es 666. La palabra de Dios nos va guiando y nos va enseñando cómo va a ser, hermanos, todo ese control, ese imperio en el que el anticristo se moverá para guiar y seducir a la humanidad. Hermanos, si nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos da poder, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da todo ese temor de Dios, esa gracia de Dios para honrar a ¿quién? A Dios del cielo, ¿verdad? Porque el sello del Espíritu Santo nos hace entender y comprender que somos posesión del Dios del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, y que por su Espíritu Santo que está en nosotros tenemos la gracia y el poder de alabarle, de bendecirle y de tener fe, hermanos, y el poder, hermanos, de poder buscarle y santificarnos en su gracia y en su misericordia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas que nos ayuda a honrar, a glorificar y a vivir para el Dios del cielo. Y entonces es como entendemos el temor, el amor, la gracia, la compasión de Dios en nuestras vidas, también para anunciar el Evangelio y el poder de su salvación, que es en el Evangelio de Dios por el Espíritu Santo que se mueve, hermanos. Por eso el Espíritu Santo se mueve en el Evangelio de Jesucristo para traer libertad, para traer perdón y para traer vida, y a nosotros nos da gracia para honrar y glorificar al Dios del cielo. Ahora, hermanos, y el Espíritu Santo pone temor en nuestras vidas para buscar a Dios. Hermanos, cuando se manifieste el anticristo, hermanos, también cuando Él ponga su sello en las manos o en la frente, hermanos, ese sello va a ir acompañado, hermanos, con poderes de Satanás en las mentes y en los corazones de las gentes. Si el Espíritu Santo de Dios nos da temor para honrar y glorificar al Dios del cielo y poder para vencer las tentaciones, cuando la gente, hermanos, reciba el sello y la marca del anticristo en sus mentes, en sus mentes o en sus manos, también se les van a meter unos demonios que les van a cauterizar la conciencia, hermanos, que se van a hacer tan duros y que se van a inclinar siempre hacia la maldad y van a perder toda sensibilidad y todo temor, hermanos, de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque así como el Espíritu Santo nos da poder y autoridad, hermanos, porque le pertenecemos a Jesús, cuando se pongan el sello y en sus frentes o en sus manos, hermanos, espiritualmente también se les va a meter, hermanos, unos espíritus inmundos que les cegarán el entendimiento, y la mayoría de la gente va a ser una marioneta, hermanos. Y de por sí la gente ahorita se mueve a la voluntad de Satanás. Cuando reciban esa marca, van a recibir un poder un poco más extra para que estén cegados y sirvan a la mentira y no entiendan el valor, hermanos, del Evangelio, y no entiendan tantas cosas, y los demonios les van a dar más fuerzas para hacer más maldades, hermanos, para no creer en el Dios del cielo, sino que sigan creyendo ¿en quién? En el anticristo y en el falso profeta. Parece, hermanos, como si fuera, hermanos, algo que nunca va a suceder, pero el diablo siempre ha sido un imitador de las cosas que están en la Biblia, hermanos, y cuando estas personas sean selladas, el diablo les va a dar un poder, hermanos, más para que crean y sigan cegados, hermanos, y pierdan toda sensibilidad, porque están recibiendo un sello. Así como nosotros recibimos el Evangelio y somos sellados porque creemos en el Evangelio, así cuando la gente crea en el anticristo y en sus obras, van a permitir ser sellados porque están creyendo, están aceptando, hermanos, su autoridad, su poder. ¿Y qué va a ocurrir? Demonios se les van a meter, hermanos, y van a tener más, hermanos, maldad en sus mentes y en sus corazones, hermanos, que ni siquiera nosotros nos alcanzamos a imaginar. Por eso la importancia hoy de buscar al Dios del cielo y de que todas las personas que pueden acercarse al Señor puedan hacerlo con todo el corazón. Termino, hermanos, con lo que está aquí en Romanos capítulo 8. Romanos 8, en lo que veíamos en el 35. Por eso, hermanos, cuando haya todo esto, Dios nos guarde. Si un día sucede, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Ustedes pueden ver la historia, y si un día puede comprar este libro del mártir de los catacumbas, se dan cuenta que la gente dejaba sus casas, dejaba sus posesiones por guardar sus vidas y seguir amando al Dios del cielo. Cuando eran encontrados y sorprendidos, pues ellos ya sabían que la muerte era segura, hermanos, y que no tenían nada que hacer.
eran echados a los leones, eran quemados por ser cristianos. Era un delito en aquel tiempo ser cristiano, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de amar y de buscar al Señor y de ser cristianos y poder serle fieles al Señor. Ellos en aquel tiempo, hermanos, no tenían esas comodidades en la persecución, pero tenían la fortaleza de Dios, en la cual siempre ha sido, la palabra de Dios ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque es el Dios del cielo el que nos habla de ello, y tenemos nosotros que seguir confiando en la palabra de Dios en todo tiempo. Y como dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Pablo hablando todo esto, porque un día va a suceder todo esto. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La muerte no les daba ningún temor. Ellos sabían que estaban destinados a morir. Igual nosotros le pidamos fuerzas a Dios para cuando nos sorprenda la muerte y saber que tenemos que morir, pero tenemos que morir en Cristo Jesús. Luego dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir nos harán que retroceder. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un amor, hermanos, tan profundo que hace que nosotros aguantemos, suframos, porque el Dios del cielo esté en nosotros. Oremos para que Dios nos dé fuerza y aliento en todo tiempo para las cosas que han de venir, porque el Dios del cielo está puliendo y purificando nuestras vidas para llegar a las moradas y a las mansiones eternas, donde Él es Dios y luz de nuestras vidas, hermanos, y por siempre estar con Él. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que todo esto traiga, Señor, fortaleza, Señor, y aliento en nuestro espíritu. Bendice a nuestros hermanos que nos están oyendo y nos escuchan, Padre, nos siguen a través de estos medios. Bendícelos, oh Dios, prospérales. Que tu palabra, tu sabiduría, Señor, sea en sus corazones como en la mía, Padre, para siempre amarte y servirte. En el nombre de Jesús, da fuerzas a aquel que no tiene, que se fortalezca en tu palabra, Señor, y saber, Señor, que habrá persecuciones, hambre, desnudez y tantas cosas, Señor, porque somos ovejas de tu prado y sabemos, Señor, que nuestra ciudadanía está allá arriba y no aquí, Señor. Danos fe para seguir, danos fuerza para amarte sobre todas las cosas. Y, Señor, bendice esta ofrenda que es depositada, Señor, conforme, Señor, a lo propuesto en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto que dice, hermanos, para honra y gloria de su nombre, porque Él vive. Mirad cuál amor nos ha dado.